Buenas noches, mi nombre es Joniel Puerta, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira y ahora voy a mostrarles un diseño que se realizó para el curso de Diseño Asistido por Computador 2, donde se pretende con una estructura, esta estructura la que se eligió actualmente pues es un puente grúa, pues someterla a unas determinadas cargas para digamos que conocer el comportamiento que tiene la estructura cuando pues, se le somete a una carga específica. Pues un puente grúa es un elemento que nos permite izar y desplazar diversas cargas, tanto pues en un eje que en este caso sería el eje Y como en un eje X. Pues en esta viga que es la viga de desplazamiento se ubica el conocido polipastos, que lo que hace es que a través de una cadena pues puede izar la carga que se ubicaría pues en el piso y podríamos tener pues un desplazamiento, como ya lo dijimos, en el eje Y, si lo vemos aquí, y en el eje X pues internamente el polipastos podría también desplazarse. Esta es una estructura muy utilizada en la industria y pues por ello se pretende realizar un análisis, como les digo, de una empresa determinada. Eh, la, el, en la estructura que tenemos actualmente nos dice el fabricante que con los materiales pues que fue diseñada puede soportar hasta 5 toneladas. Entonces más o menos vamos a tratar de hacer un análisis estático cuando la estructura se ve sometida pues a una carga de 5 toneladas. ¿Qué es importante aquí? Eh, digamos que realizar el análisis estático para el conjunto completo nos va a tomar un tiempo y unos recursos del computador pues demasiado elevados, dado a que dado que hay muchos conjuntos de pieza, por decirlo así, pues vamos a aquí principalmente pues vamos a tener estas dos vigas que son como los rieles y las guías que están acá superiores que nos guiarían. Bueno, hay que determinar que a esta estructura pues le faltan los componentes como el polipastos, y aquí también se ubicaría pues un tipo de carro de desplazamiento. Pero lo que nos interesa sobre todo es conocer si la estructura puede soportar los pesos a las que se le va a ser sometido, y pues si no va a tener algún tipo de fallo. Eh, entonces, ¿qué tenemos aquí? Simplemente vamos a tomar las piezas o unos conjuntos pero más pequeños de piezas y vamos a hacer los análisis, precisamente porque si los cogemos todos al mismo tiempo pues se tardaría mucho hacer el análisis. Entonces por ello se empezó pues con la columna. La columna es de acero, pues en general la estructura es de acero. Casi siempre el acero utilizado es el acero al carbono. El acero que se utilizó aquí pues no es la excepción. Y este acero pues es muy común, inclusive es conocido también como el acero de construcción, ya que es muy usado también en las estructuras como edificios, diversos tipos de puentes. Y por ello pues no se hizo la excepción. Inclusive se trató pues de buscar los materiales reales que estaban en la industria y hacer la simulación para la estructura como tal que se tiene montada. Entonces aquí aprovechando, bueno, les hablé un poquito del software. El software en el que se está trabajando es el Autodesk Inventor Profesional en su versión 2018, es una versión estudiantil, y en el archivo de ensamblaje con la posibilidad de hacer soldaduras, pues se buscó primero en la biblioteca que tiene el software, pues el tipo de perfil eh, que se usó en la planta real. Eso es una norma ANSI, es un tubo de 4 pulgadas por .67 de espesor y tiene 4 metros de alto. Entonces, lo que se inició fue, pues aparte de crear la columna, fue crear el conjunto de piezas unidas principalmente por soldadura, como lo podemos
podemos ver acá, en donde se le pegaron, pues aparte del perfil aquí, que es la columna principal, pues unos soportes como una base y estas aletas que ayudan a sostener pues la columna, todos esos elementos soldados, como ya previamente se habían definido en el diseño individual de las piezas, pues un material, o inclusive cuando se importan de la librería desde este perfil, pues él ya nos trae aquí los materiales usados, pues también los podríamos aquí reemplazar por otro tipo de material, pero digamos que vamos a trabajar con los materiales reales. Después de eso pues creamos una restricción, el puente grúa en este caso pues va a estar anclado al piso, pues bueno, hay que determinar que el piso en el que se va a ubicar la estructura pues tiene que ser un piso reforzado también obviamente. Así que esto lo vemos por encima, pero pues de ahí hacia abajo vamos a ver una estructura normalmente en concreto pues más sólida. Y, y entonces pues vamos a someterlo en una parte superior pues a una carga determinada. Para este caso pues se utilizó eh, como si se lo hubieran cargado en este punto pues 2.5 toneladas. ¿Por qué? ¿Por qué no las 5 toneladas? Pues porque como tenemos más columnas y pues tanto a un lado de la estructura como al otro, pues vamos a, yo voy mostrando esto aquí porque ahora se me va a demorar un poquito en cargar los resultados. Si bien el análisis ya está hecho, pues mostrar los resultados después de haberse cambiado de pestaña, pues vuelve como que a hacer que el programa cargue sus resultados. Entonces, lo que les venía diciendo, se le va a someter a una carga superior y pues como hay otras columnas que también ayudan a soportar la carga, vamos a someterlo, digamos, a una carga de 2.5 toneladas, suponiendo pues que la carga ubicada en la viga de desplazamiento superior, pues que está en esa estructura, pero ahora las muestro otra vez, pues va a soportar los 5 toneladas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Él también nos permite crear unos contactos. En este caso se crearon de forma automática, pues esto es una de las, digamos, de los beneficios que tiene Inventor, y es que puede crear los contactos de forma automática. Obviamente es más fácil si nosotros previo al análisis pues ya hemos generado algunas restricciones mínimas, y en este caso pues como se realizaron restricciones de tipo soldadura, pues él ya tiene en cuenta también esos como que importa nuevamente esas relaciones que se tienen. Entonces él crea todos los contactos. Entonces lo que les decía, los contactos generados para solo esta pieza, pues solo este conjunto de piezas, fueron casi 1100 tipos de contacto. Por él toma también cada punto de soldadura. Entonces pues si hacemos el análisis de la estructura completa, pues vean más o menos cuánto tarda solo en hacerlo aquí, pues eh, digamos que no es recomendable, además porque más importante pues que hacer un análisis completo es saber a qué carga se puede someter más o menos cada una de las piezas y determinar si todas están en la capacidad de soportar dichos esfuerzos. Entonces, bueno, les voy comentando. Algo también importante que se tiene aquí. Bueno, el mallado también es automático. Simplemente sirve como para ver tener una resolución del comportamiento o de la reacción que se tiene al someter esta columna o el elemento que sea a una carga determinada. Aparte de eso, pues como les digo, la pestaña, la ventana se bloquea aquí un poco, pero también nos permite finalmente generar un reporte. Bueno, pues podemos ir mirando el reporte, que lo tengo también acá, que nos indica, bueno, esto es lo que les decía de los contactos. Hizo 1117 contactos para esta estructura. Entonces pues vemos que no es tan recomendable hacerlo unas estructuras tan complejas. Podemos tomar más bien partes de la estructura y hacerle también los análisis de esfuerzos como en determinadas áreas específicas. Además porque hay elementos que no son para nada críticos y no es necesario tenerlos en cuenta en el análisis. Entonces acá él nos indica pues los materiales que hay en este caso en la estructura, nos indica la fuerza a la que fue sometida. Bueno, también estamos teniendo en cuenta pues la fuerza de gravedad porque
solo esta columna nos indica el software que está pesando alrededor de más de 190 kilos, entonces pues también es una carga considerable que se tiene allí. Cuando se somete a esta carga podemos ver, aquí nos arroja unos resultados, aquí nos arroja cuánto fue la magnitud real de la fuerza a la que se le sometió, pues nos indica acá los resultados obtenidos. Entonces, por ejemplo, esta tensión, on mice, nos indica, por ejemplo, cuánto es el esfuerzo máximo, el mínimo y el máximo al que se ve sometido eh, pues esta estructura. Aunque ahora vamos a ver, aquí lo podemos ver un poco, de que en realidad esta estructura pues tuvo una tensión mínima, y entonces pues esto es realmente significativo porque podemos determinar que se tiene un coeficiente de seguridad, se debería tener un coeficiente de seguridad elevado. Bueno, aquí ya lo podemos, aquí ya nos cargó en el programa. Entonces vemos que toda la columna como tal, pues esta deformación obviamente que se muestra aquí no es la real que se tiene, eso simplemente es como para que gráficamente podamos observar qué es lo que sucede, pero lo importante sí es el resultado que nos arroja y nos dice que no, pues la estructura como tal maneja tensiones pues mínimas, o sea que está diseñada para soportar cargas mucho más grandes que las que se le están sometiendo. Veamos a ver, bueno, la tensión principal, podemos ver en dónde está ubicada. Veamos más bien el reporte porque es como un poco tedioso. Entonces, listo. Entonces nos dice en dónde se concentra pues la mayor tensión. Y, y pues vemos que la tensión básicamente se ve repartida pues en toda la estructura. Pues obviamente el peso pues va en el mismo eje que la columna de acero en este caso. Y el desplazamiento pues obviamente va a tener, por aquí nos debe mostrar una gráfica de desplazamiento, debe estar por acá situada en algún lado. Pues obviamente nos muestra que la parte que más se desplaza pues va a ser la superior. Entonces, pero pues se entiende, pero claro que el módulo de desplazamiento tampoco es mucho, o sea, no alcanza a ser ni ni 0. Pues 0.05 milímetros. Es un desplazamiento mínimo, pero pues obviamente va a estar ubicado más en la parte superior, que es donde se somete la carga. Importante también es el coeficiente de seguridad, que lo vamos a ver por acá en alguna de las gráficas. Veámoslo directamente del software. No, está un poco bloqueado. Por acá nos arroja en una de las gráficas cuánto es el coeficiente de seguridad, y si no inclusive lo podríamos ver en la tabla de resultados que nos arroja. Ya habíamos dicho que en este punto el programa nos permite crear una gráfica donde nos dice que el coeficiente de seguridad, pues normalmente un diseño que esté por encima de una de las unidades del coeficiente de seguridad, pues es un buen diseño. Para los puentes grúas se tienen diseños que se puedan soportar hasta el doble de las cargas a las que puede estar sometida. En este caso pues nos da un coeficiente de 15, que es demasiado elevado, o sea que nos indica que la columna va a soportar la carga sin ningún problema. Que también es relevante aquí, pues vamos a dejar a un lado ya esto, si nos lo permite. Pues mientras tanto vamos a hacer otro análisis. Y lo que se tomó fue, por ejemplo, ya como tal una de las vigas. Este perfil utilizado es un IP100, es un perfil muy común, y también el programa nos importa pues las propiedades de este perfil. Entonces nos dice cuánto es la masa. Bueno, en realidad la masa aquí es de estos 6 metros. Bueno, esta estructura tiene 6 metros y tiene soportes cada
ubicados a cada 2 metros.